Recorrido donde disfrutamos no solamente en este municipio sino en todos los municipios de esta preciosa, maravillosa celebración que estamos desarrollando, donde damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. Digo que vamos a leer segunda carta a Timoteos, el capítulo 3, versículos 16 y 17, para hablar un poco acerca de qué es la Biblia. Y es una buena mañana para que nosotros, a lo menos, salgamos de debajo de este techo con una visión. Yo sé que sí tenemos una gran visión, pero qué bendición que podamos disfrutar de ella y todos con esta reverencia, como están de pie, podamos leer en esta preciosa hora esta palabra preciosa que dice así. Capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero que leamos el 16 todos. Toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura, a ver, levanta tu mano y dile, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así con la mano levantada oramos. Dios, gracias. Podamos el privilegio en esta hora preciosa de poder, Dios amado, hacer este evento. Yo sé que ha sido una mañana muy cansada para muchos, dejando sus casas, dejando sus compromisos, pero Señor, honrando y dándote la honra y la gloria, Señor, en el cual tu palabra que está con nosotros, tu presencia que está con nosotros, nos es de muchísima bendición. Gracias, Dios, por este tiempo tan maravilloso en el cual disfrutamos de ella. Te pedimos que uses, que respalde, Dios, de tal manera que yo sí que tu presencia es una bendición entre nosotros. En el nombre de Jesús lo decimos amén. Pueden tomar sus asientos. Celebramos el 444 aniversario bajo este bonito techo y esta pregunta muy interrogante acerca de qué es la Biblia. Diga conmigo, diga, ¿qué es la Biblia? Y es maravilloso en este tiempo tan precioso que tenemos de poder celebrar este 444 aniversario, pero también de pensar acerca de este libro. No solo basta tenerlo, no solo basta cargarlo, sino saber lo que este libro es. Y este libro precioso es la mente de Dios, enseñándonos quién es el carácter de Dios, pero además enseñándonos cuál es la condición de los seres humanos, pero también enseñándonos cuál es el camino correcto para que el hombre sea salvo. La Biblia se desprende de la palabra griega biblión, y esa palabra griega que hoy es traducida significa pequeños libros o una biblioteca, que usted, por pequeño que lo camine, debe de saber que es una biblioteca. Y por eso estamos diciendo que este libro no es cualquier libro, es un libro que es inspirado por Dios. Y vamos a darle fuerte el aplauso si es para el Señor. Se divide en dos partes, Antiguo Testamento y se divide en Nuevo Testamento. La palabra testamento significa alianza o significa pacto, de los cuales Dios ha tratado con los seres humanos. Tenemos la Biblia dividida en dos partes, Antiguo Testamento, y se divide también en Nuevo Testamento, que es una bendición maravillosa, porque la Biblia, hablando un poquito acerca de este resumen, tiene 1189 capítulos, tiene la Biblia 31.102 versículos, la Biblia tiene 773.000
746 palabras. La Biblia tiene 3.566.000 letras, 3.566.480 letras, en el cual disfrutamos de esta biblioteca, porque es Dios hablándonos a nosotros. ¿Cuántos estamos contentos por ello? Si Dios es el que ha inspirado esta palabra, que Dios ha usado a hombres ocupados en sus diferentes actividades, pero utilizados por Dios, vale la pena que aunque no los tengamos con nosotros, le demos un fuerte aplauso por ver ser usados por Dios. Qué precioso que es salir de la ignorancia, porque eso es lo que demanda el mismo Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Y para no ser ignorante, lo que necesitamos es conocer qué nos dice Dios por medio de su santa y divina palabra. ¿Verdad que sí? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, y bienaventurado el que guarda. Es posible que es maravilloso cuando tú te detienes a oír acerca de qué nos tiene que decir Dios. Y cuando Dios está hablando a tu vida, van a suceder cosas maravillosas, pero te va a hablar exclusivamente por medio de su santa y divina palabra, el cual celebramos este 444 aniversario, ¿verdad que sí? Entonces permíteme decirle algunas de las bendiciones maravillosas que podemos encontrar en esta palabra. Encontramos, por ejemplo, se le llama a la Biblia la espada del Espíritu en Efesios capítulo 6, versículo 17. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se le llama la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y es cortante como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios tiene su poder para penetrar en los corazones, en las emociones de las personas. Y Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Todas las cosas están, como dice la palabra, desnudas. Por ello tenemos que agradecerle en esta mañana y darle la honra y la gloria por este tiempo tan maravilloso que nuestro Padre Celestial nos ha permitido. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, la escritura, dice Pablo en segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esta palabra que sirve exclusivamente para enseñar. Y si la palabra de Dios está enseñando lo correcto, debemos de dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Y por ello en esta mañana, si tú tienes la Biblia, es importante, se necesita disponibilidad para oír. Puedes tener la Biblia, pero aun cuando Dios te está diciendo, nunca jamás saldrás de la ignorancia, a menos que tengas que venir a Él creyendo, como dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe viene por el oír ¿qué? O sea, si no vienes a escuchar la palabra de Dios, no van a haber resultados positivos. Si no vienes a escuchar lo que te dice Dios, nunca va a cambiar de vida. Necesitamos oír, pero necesitamos tener fe. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. Entonces necesitamos oír qué te está diciendo Dios. En la Biblia encontramos principios, y esos principios son establecidos por Dios. Y por eso vamos a ir a algunos de los principios que cambian la vida de la persona. En el Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dios ha cambiado a hombres y mujeres, pero aquellos hombres y mujeres que han puesto el oído de atención a oír lo que dice su palabra, Dios trabaja con aquellos que se detienen a oír qué le está diciendo Dios. ¡Alto! Y el hombre no se detiene. ¿Por qué? Porque no tiene fe, porque no cree lo que dice Dios en su palabra. Pero en esta mañana
Todos los que están sentados, los que están en las gradas, han tenido cambios impactantes por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén por ello? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pedro estaba tan seguro de ello que dijo que hay que renacer por la palabra. Y esa palabra dice, siendo renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una persona que ha tenido la experiencia con Dios a través de su palabra viene a ser una persona completamente transformado, agradecido con Dios, impactado con Dios por medio de su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz. Ha cambiado reyes, ha cambiado campesinos, ha cambiado médicos, ha cambiado, bueno, cualquiera que sea la persona, la palabra de Dios sigue siendo la palabra. Y por eso, una vez más, dice el Señor en una ocasión al no ignorar, porque ignorar la palabra de Dios es asunto terrible. Y una de las armas de Satanás es que él trata de que las personas ignoren qué es la Biblia. En Mateo capítulo 22, versículo 29, el Señor dijo a un grupo de personas de la siguiente manera: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios no quiere que el pueblo sea ignorante. Dios no quiere que nosotros, los que adoramos su nombre, seamos sin conocimientos. ¿Por qué? Porque te sirve para la salvación de tu propia vida, de los errores, de no entender. Por eso Dios está hablando con nosotros en esta preciosa mañana. En Mateo capítulo 4, versículo 4, encontramos a Jesús hablando con un enemigo. Y ese enemigo que todavía hoy se hace presente, Jesús le dijo a ese enemigo: no solo de pan vivirá la persona, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 55, 10 y 11 dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la hace germinar y producir, su palabra que sale de su boca no volverá vacía. Hay transformación en la vida. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores por ello. La Biblia necesita de hombres que estén humillados a Dios para que enseñen también a otros. Y eso es interesante y muy impactante. En Hechos capítulo 8, versículo 30, vemos el testimonio de un hombre llamado Felipe, que Dios lo envió para que llevara a predicar, para que saliera de la ciudad y fuera al desierto. Y sucedió que cuando salió de la ciudad y fue al desierto, en obediencia al llamado del Señor, dice que se encontró con un hombre que venía leyendo, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. La pregunta que encontramos en Hechos 8:30 es que Felipe le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y este hombre dijo: no, yo no entiendo esto. Tú puedes ser un profesional, pero aún necesitas explicación de lo que dice la palabra de Dios. Y esos son aquellos hombres transformados por la palabra, las que pueden llevar el mensaje. A veces cometemos errores los predicadores y a veces le decimos a la gente: te voy a regalar esta Biblia para que te salves. Óigame, ese no es el método correcto. A veces decimos: voy a regalarle la Biblia para que busques la salvación. No es el método correcto. El método correcto del Señor es que prediquemos su palabra, que digamos de su palabra. Capítulo 8 de Hechos, versículo 35, dice que Felipe comenzó a decirle las Escrituras a aquel hombre. Y aquel hombre quedó convertido. ¿Por qué? Porque estaba satisfecho de lo que la Biblia dice es la verdad. ¿Cuántos dicen amén por ello? Jesús habla de la Biblia, de la palabra en Juan 17, cuando él dice: santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Jeremías en el capítulo 23-29 dice que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Nunca podré olvidar una tarde por la universidad en Estelí, la universidad del barrio Rosario. Nunca podré olvidar esa tarde. Mientras estaba esperando la ruta para trasladarme a otro barrio, una señora preocupada, desesperada, se acercó a mí y me dijo estas palabras: ¿no ha visto a mi esposo salir de aquí por este lugar con una muchacha que mi esposo anda ahí enredado?
Y le dije, no. Y le dije, ¿qué pasó? Y llevaba un cuchillo en la mano. Y digo, es que le voy a enterrar este cuchillo a esa mujer. Y yo recuerdo que hasta pasó la ruta y se fue porque me interesó el asunto. Digo, venga para acá. Digo, no quiero ser curioso, pero hasta cierto punto es importante hacer preguntas. ¿Qué está pasando en su casa? Y recuerdo que me dijo, ya no soporto a ese hombre. Ese hombre dice que va a vender pan y da la media vuelta por aquí. Y dicen, esa palabra, dicen que anda con una mujer. Y recuerdo que yo vine y le dije, venga, quiero darle unos consejitos y yo espero que les sirvan de ayuda a su vida. ¿Sabe que usted va por mal camino? En primer lugar, ¿sabe eso? Y la mujer me dijo, ¿por qué? Y le digo, ¿sabe por qué? Porque tiene un cuchillo en la mano. ¿Sabe que si mata a otra mujer, cuántos años le esperan de prisión? Me dijo, es que la cólera me arde por dentro. Y estas palabras, permíteme decirle, Dios cambiará la vida suya, cambiará la vida de su esposo, cuando usted esté dispuesta a oír qué le dice Dios. La palabra dice que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Y luego pregunté y le dije, ¿hay un predicador en su barrio? Me dijo, sí. ¿Por qué no se acerca a oír al predicador que le está predicando la palabra de Dios para que tenga vida diferente? Y la mujer se bajó, y por último agarró el cuchillo y lo metió en la cartera. Y quedamos un rato, y por último terminé poniendo mis manos sobre sus manos y haciendo una oración en la calle. Dios ha liberado a través del grito del predicador. Pero el predicador grita de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente ha estado al borde de quitarse la vida? Y ese predicador, y esa hermana, y ese hermano ha usado la palabra de Dios. Y esa palabra ha llegado a cambiar el rumbo de su vida. Pregunto, ¿habrá quitado Dios el poder de su palabra? No. La palabra siempre tiene el poder porque es la palabra de Dios. Pero Jesús dice, erráis ignorando las Escrituras. ¿Y el poder de qué? De Dios. Si estamos diciendo que este libro tiene, la verdad que para mí es emocionante, impactante. Si estamos diciendo que este libro tiene 31.102 versículos, ¿cuántos versículos te sabes? Jesús lloró, dice en Juan 11:35. Aragán. No se siente ofendido. Aragán, pero no se siente ofendido. A lo menos que te aprendieras un versículo por semana. No, que me predique el predicador, estás muriéndote de hambre. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, la recomendación de Pablo a la iglesia de Colonza, que es la misma hoy en día, dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Decimos amén? ¿Qué está diciendo? Que la palabra de Cristo permanezca en tu corazón y que la Biblia permanezca. A Josué se le dijo en el capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Habla con Dios. Deja que Dios te hable, pero Dios te va a hablar a través de la Biblia. En el último capítulo de la Biblia, que usted ya lo conoce, que es Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, no sé, pero Juan estaba tan metido en el asunto, en lo que Dios le decía, que Juan dice estas palabras, que él nunca está de acuerdo con aquellos que le quiten. ¿Me está escuchando? Ni aquellos que le pongan. Porque él nunca está de acuerdo con eso. Dios está hablando de este libro precioso que es inspirado, útil para enseñar. ¿Decimos amén? Algunos ejemplos que vemos en la Biblia que no tenemos que pasar por alto. A mí me da mucha bendición. Y yo recomiendo que leas Hebreos capítulo 11, porque está cargadito de hombres
que dieron un gran testimonio porque creyeron en la palabra. Nos habla de un hombre llamado Abraham y aparece en la Biblia. Por eso en Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra ¿qué? Enseñanza. Un hombre llamado Abraham, que Dios lo llamó, primero le da un hijo y luego le dice, dame tu hijo. Luego lo llama. Pero Abraham, por eso se le llama el padre de la fe. Al borde hasta de dar su propio hijo, aunque es tipo de lo que Cristo iba a venir a hacer a la humanidad. Pero es maravilloso verlo, creyéndole a Dios, haciéndolo todo por la fe que le tenía a Dios. Y vemos a un hombre llamado Noé, que también menciona la Biblia en Hebreos 11:7 y 8, que por la fe Noé construyó y obedeció todo lo que Dios le estaba diciendo. A mí no me cansa decir a Dios gracias, pero también decir a la gente lo que sé de Dios por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque se necesita, además de tener conocimiento, una convicción total. Por eso en Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentidos, pero también dice, y convertidos. Cuando una persona está convertido a lo que sabe, no hay diablo que se lo quite. Porque si Dios es con nosotros, dígalo con fuerza, pero si Dios es con nosotros, no hay nadie que pueda suplantar lo que Dios dice en su palabra. Los musulmanes tienen su libro. Y los musulmanes son celosos con su libro. Están defendiendo su libro. Los mormones tienen su libro. La iglesia del Señor tiene su libro, que es la Biblia. Y lo que no dice la Biblia, tómalo. Porque la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado y dispuesto para toda buena obra. Déjeme decirte, los hombres que fueron usados por Dios, los vemos como agricultores. Los hombres que son usados por Dios, los vemos como pescadores. Los hombres que han sido usados por Dios, los vemos pidiendo impuestos, cobrando impuestos. Los hombres que han sido usados por Dios, los vemos ahí con una vida insignificante. Y esos mismos hombres que han estado en la calle, que han estado desposeídos, son los mismos hombres que hoy el Señor está usando para llevar a cabo su palabra. Solamente es que le digas, aquí estoy, Dios. Haz de mí lo que tú quieras hacer, aquí estoy. Por eso en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Decimos amén. Creados en Cristo, pasando por el taller del Maestro, creados en Cristo para buena obra, la cual Dios preparó para que anduviésemos en ella, de antemano para que anduviésemos en ella. Yo no sé cómo está tu vida, pero lo que sé, que Dios tiene un mensaje para darte a tu vida, y no lo vamos a esperar de los cerros, no lo vamos a esperar de las piedras, esperémoslo de la palabra que está escrita. Decimos amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios ha hablado de una y de otra manera, muchas maneras, pero en los posteros días nos habla por el Hijo, por Jesucristo. Para ser salvo, necesitamos oír qué dice Jesucristo. No es otra manera. A mí me parece que es así, yo creo que es así, yo pienso que es así. No, es la Biblia. Dios dice en su palabra que la manera en que Dios está salvando a la humanidad es que conozcamos que para ser salvos necesitamos conocer quién es Jesucristo y creer quién es Jesucristo para nuestra vida. Esta mañana yo no sé si será la última vez, pero estoy seguro que muchos de los que hicimos el recorrido el año pasado ya no están aquí. Y debemos estar seguros que estos son principios ineludibles que están en la Biblia. Dice que está establecido para los hombres que mueran. Si esto Dios nos ha permitido caminar, cantar, predicar, no sabemos qué va a pasar en este año. Pero lo importante es que la Biblia dice, principios ineludibles, que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Llámese como se llame, sea quien sea. Si es profesional, pues no importa si es profesional. Si no es profesional, pues no importa lo que sea. Pero el que cree en Cristo, aunque esté muerto,
¿De dónde sacamos ese principio? De la boca de Cristo. Casi termino, permíteme decirle. En Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dice: yo soy la puerta. En Juan 6:48 Jesús dice: yo soy el pan de vida. En Apocalipsis 1, versículo 8 Jesús dice: yo soy el alfa y la omega. En Juan 11:25 Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. En Apocalipsis 3:20 Él dice: yo estoy a la puerta y te llamo. Quiero entrar a tu casa y tú entres a mi casa. De tal manera que en esta mañana, ¿quién es la Escritura para ti y quién es Jesús para tu vida? Permíteme decirle, ¿cuántas veces andamos con la Biblia y todavía no sabemos quién es? Jesús está muy interesado. Por eso Él dice en su palabra que un día le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen la gente? ¿Quién dicen que son? Primero le dice: ¿quién dicen la gente que soy yo? Pero luego le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué? Porque se necesita tener un conocimiento, pero pleno, para saber que Jesús es todo para mí. ¿Decimos amén? Nadie puede suplantar en Cristo lo que Él ha hecho a nuestro favor. ¡Nada! Ni las buenas obras, ni lo que tú hagas. ¡Nada! Es más, es claro cuando Pablo dice que la salvación no es por obra, sino que es por la fe. Aquellos que ponemos la fe puesta en Cristo nuestro Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 8. Yo quiero que por favor se ponga de pie. Si esta fuera la última vez que estamos debajo de esta cancha tan preciosa, debajo de este techo, si esta fuera la última vez que hemos cantado, si este fuera el último aniversario que celebramos, 444 aniversario, estamos seguros, convencidos que lo que Dios dice es la verdad. Levante su mano y diga: Dios me dice la verdad. A ver, Dios me dice. Dios no tiene miedo para no decirte la verdad. No, la condición tuya es: si no estás en Cristo, estás en peligro. Dios me dice la verdad. Yo no sé cuántos quieren pasar aquí, pero vamos a hacer una oración maravillosa. Hermano, un gran amigo, Jonathan, de Carolina. Jonathan, no, se fue. Ok, se fue Jonathan. Es un gran amigo de Carolina que estaba entre nosotros. Acércate aquí, por favor. Todo el pueblo del Señor, acércate aquí. Por favor, pastores. No olvidemos que somos llamados nosotros primero para ser bendecidos por Dios y después para ser bendecidos la gente. Pasen todos aquí. Vamos a orar por las autoridades, vamos a orar por las organizaciones que han apoyado para que este proyecto sea una bendición en este municipio. Y qué bien que las autoridades nos han permitido a nosotros celebrar en este día aquí. A ver, pastores, por favor. Hermanos, venga, no tenga miedo. Acérquese lo que puedan a esta tarde. Vamos a clamar al Señor en esta hora. Oh Señor, gracias. Pásale. Quizás tú has intentado quitarte la vida. Quizás tú te han despreciado, pero hay alguien que te aprecia, se llama Jesús. Él te tiende los brazos en tus pies, te está abrazando, te quiere bendecirte. Pásale, hermano, pásale. Pásale, vamos a orar. Pásale. A veces decimos que si yo paso van a decir que estoy en pecado. Ese es uno de los errores que a veces cometemos. Si yo paso van a decir que estoy en pecado. Creyéndole que el Señor tiene todo para nosotros. A ver, todos orando, pastores. Padre, en el nombre de Jesús. Es un privilegio llegar a esta fecha. ¿Cuántas veces hemos ignorado que tú estás con nosotros? ¿Cuántas veces hemos ignorado que Dios nos habla a través de tu palabra? No sé si será esta la última vez, no sé, pero si fuera la última vez, gracias por perdonarnos. Gracias por saber lo que sabemos. Oh, este
hombre que ha descendido de las montañas. Gracias por las autoridades municipales. Gracias, Señor, por la gente, por las personas, por los donantes. Nos ha permitido estar debajo de este techo, Dios. Hay una necesidad que nunca dejaremos de predicar. Tu palabra sigue siendo tu palabra, Dios. Hay una biblioteca que ahora tenemos con nosotros. Tu Espíritu mismo ha soplado para que se pueda escribir. Queremos, Señor, que tu gloria, que tu gracia nos siga dando esa bendición para seguir anunciando. No tenemos que parar. No tenemos que parar de predicar tu palabra en todo tiempo. ¿Qué sería el mundo sin la iglesia? ¿Qué sería el mundo sin el predicador? ¿Qué sería el mundo sin la Biblia? Gracias por hombres y mujeres. Gracias por hombres y mujeres. Gracias por cada pastor. Hay debilidades, pero Señor, yo sé que también hay fortaleza. Tu palabra nos da los principios a seguir. Dios dice, no estás solo. Dios dice, nunca te he dejado. Dios dice, yo estaré contigo para siempre. Y esta información la tenemos en la Biblia. Permítenos que en este año que estamos empezando, cada uno de los que esté aquí, Señor, llevando la palabra para que salga la ignorancia, llevando el mensaje que viene de Dios a predicarlo a muchas personas. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Demos un aplauso.